Concebida en 1979 como un gran espacio abierto entre el Palacio de Gobierno de Nuevo León y el Ayuntamiento de Monterrey, la Macroplaza es uno de los grandes hitos urbanos del siglo XX en México. El gobernador de Nuevo León, Alfonso Martínez Domínguez, fue quien impulsó la idea de transformar el centro de Monterrey con la creación de la bautizada originalmente como Gran Plaza. Si bien el proyecto fue criticado por amplios sectores de la sociedad regiomontana, tildándolo de faraónico y megalómano, respondía a los fuertes problemas urbanos que se venían arrastrando desde los años 60. El crecimiento de la población que se había asentado en el centro dificultaba la expansión de obras como los sistemas de distribución hídrica y el reforzamiento de los drenajes, contribuyendo a la decadencia de la zona. El proyecto tenía también la intención de recuperar a la ciudad de la imagen negativa y violenta que la guerrilla urbana y otros conflictos sociales le habían dado en años recientes. La década de los 70 había sido especialmente traumática en Nuevo León durante el sexenio del presidente Luis Echeverría. Hubo en esos años un enfrentamiento abierto entre el gobierno federal y los empresarios del estado, lo que propició un rechazo por todo aquello que viniera del centro. Una de las principales misiones del gobernador Martínez Domínguez, que llegó al poder en 1979, consistió justamente en reconciliar ambos grupos, y la Macroplaza era una oportunidad para eso mismo. Así, el proyecto de la Macroplaza buscó dar una nueva imagen al centro de la ciudad. El proyecto se orientaba a la revitalización de la zona a través de lo que varios críticos llamaban la destrucción constructora, paradoja que terminaría por generar un espacio de identidad urbana y orgullo para los regiomontanos. El proyecto partió de una idea propuesta años atrás por el arquitecto Eduardo Padilla, director de Planificación Urbana de Nuevo León, que se había rechazado debido a problemas presupuestarios por los gobernadores Eduardo Elizondo y Luis M. Farías. Fue el despacho arquitectónico Alternativas 21 del afamado Pedro Ramírez Vázquez y del arquitecto Eduardo Terrazas el encargado de actualizar el concepto a inicios de los años 80, y la ejecución de la obra se encomendó al despacho 103 Grupo de Diseño de Oscar Bulnes y Benjamín Félix Chapman en 1982. Cabe recordar que a mediados de la década de los 70, el presidente José López Portillo había dicho que México debía prepararse para administrar la abundancia que le brindaría la riqueza petrolera. En todo el país, ese optimismo incentivó la construcción de obras públicas y privadas que transformaron las ciudades. Los inicios de la obra no dejaron de ser polémicos, especialmente por la demolición de decenas de manzanas de inmuebles en el área histórica de Monterrey. Un grupo muy diverso de ciudadanos se opuso a la desaparición de edificios emblemáticos como el Cine Elizondo, en estilo Art Deco y chinesco, o la casa del prócer local José Eleuterio González Gonzalitos. A pesar de esta destrucción, también se protegieron algunos monumentos, como la Capilla de los Dulces Nombres, de mediados del siglo XIX. En un inicio, la Gran Plaza se había proyectado para concentrar en su perímetro los edificios de las grandes compañías y conglomerados del Estado, dando una imagen de distrito financiero, como se había puesto de moda a finales de los 70 en las ciudades estadounidenses, por lo que se proyectaron varios rascacielos que al final no se construyeron en esa zona, sino en el vecino municipio de Garza García. A pesar de eso, y especialmente después de la crisis económica de 1982, el proyecto se fue convirtiendo en un punto de convergencia entre los poderes del Estado y los empresarios de la ciudad, que en conjunto buscaban reformar el rostro de la ciudad y modernizarla, tomando como eje un paseo que combinara lo lúdico, la cultura y los principales edificios de gobierno. La Macroplaza fue inaugurada en 1984 por el presidente Miguel de la Madrid y el gobernador Alfonso Martínez Domínguez. Era entonces la quinta plaza más grande del mundo. Las dimensiones finales de este espacio alcanzan hoy los 400,000 metros cuadrados, es decir, 40 hectáreas. Está dividida en dos secciones. La primera ocupa la antigua Plaza Zaragoza, que al sur limita con la Avenida Constitución, al norte con la Avenida del Padre Mier, al oriente con la Avenida del General Zuazua y al poniente con la Avenida del General Zaragoza. En esta sección se encuentran relevantes edificios históricos como la Catedral Metropolitana de Monterrey, construida a lo largo del siglo XVIII, el elegante Casino de Monterrey, inaugurado en 1890 bajo el diseño del arquitecto inglés Alfred Gills, en un estilo afrancesado y reconstruido tras un incendio en 1922. También se debe a ese mismo arquitecto la construcción del Banco Mercantil, inaugurado en 1901 en estilo Beaux Arts, que se encuentra al poniente de la Macroplaza. También se abre a esta zona de la plaza el Círculo Mercantil Mutualista de Monterrey, organización fundada en 1901 que abrió su sede en estilo californiano en 1933.
Muestra de la arquitectura de mediados del siglo XX está también el Condominio Acero, edificio de oficinas diseñado por Mario Pani e inaugurado en 1959. Destaca también la escultura Homenaje al Sol de Rufino Tamayo frente al nuevo Palacio Municipal de Monterrey. 3 grandes edificios más muestran la evolución histórica de la ciudad. El primero es el actual Museo Metropolitano de Monterrey, ubicado en las antiguas Casas Reales, cuya construcción se inició en 1653. Su vida como edificio de gobierno abarcó desde el virreinato y el periodo independiente y alojaba al Tribunal de Justicia y al Palacio Municipal de Monterrey. En 1989 fue inaugurado como Museo de Historia de Nuevo León y en 1995 como Museo Metropolitano. El segundo es el Museo de Arte Contemporáneo Marco, una de las obras maestras del arquitecto Ricardo Legorreta. Con 5,000 metros cuadrados de exposición, el museo, inaugurado en 1991, se convirtió no solo en uno de los edificios más reconocibles de la Macroplaza, sino en uno de los espacios artísticos más destacados de México. Por último, el Faro del Comercio se ha consolidado como el símbolo de la Macroplaza. Fue diseñado por Luis Barragán y completado por Raúl Ferrara como parte de los festejos del centenario de la Cámara Nacional de Comercio, Turismo y Servicios de Monterrey, y fue inaugurado en 1984. La proyección de un rayo láser desde su pináculo a casi 70 metros de altura es un símbolo de la ciudad. La segunda sección de la Macroplaza comprende desde la Explanada de los Héroes hasta la calle del Padre Mier. En esta sección se encuentra el Teatro de la Ciudad de Monterrey, construido por Eduardo Bulnes e inaugurado en 1984. También se encuentra la Biblioteca del Estado de Nuevo León, que resguarda importantes documentos históricos relacionados al Estado y la historia mexicana. Uno de los mayores atractivos de esta sección de la Macroplaza es el complejo de los 3 museos, integrado por el Museo del Palacio de Gobierno, inaugurado en el año 2008, en el antiguo Palacio Porfiriano, construido en la época del general Bernardo Reyes. El Museo de Historia Mexicana, inaugurado en 1993, que incluye 1,500 piezas históricas y artísticas y es una de las instituciones pioneras del país en videoinstalaciones. Y por último, el Museo del Noreste, dedicado a la historia de la región y que fue inaugurado durante el segundo Fórum Internacional de las Culturas en 2007. Aunque no es parte formal de la Macroplaza, hacia la parte trasera del antiguo Palacio de Gobierno asoma el edificio de Correos o Palacio Federal, obra maestra del Art Deco, construida por Augusto Petricholi entre 1928 y 29, edificio que actualmente ocupa el Laboratorio Cultural y Ciudadano de Nuevo León. En 1984 fue inaugurada la Fuente de Neptuno o Fuente de la Vida del escultor Luis Sanguino, que celebra el Plan Hidráulico de Monterrey. Frente a ella se encuentra el edificio latino o Condominio del Norte, construido entre 58 y 61 por Jesús Fernández Guerra y Eduardo Padilla Martínez Negrete, considerado con sus más de 100 metros de altura el primer rascacielos de Monterrey. Alrededor están también el Palacio Legislativo del Estado, el Palacio de Justicia y la sede del Infonavit. El 15 de septiembre del 2007, el presidente Felipe Calderón y el gobernador José Natividad González Parás inauguraron el Paseo de Santa Lucía, que conecta la Macroplaza con el Parque Fundidora, completando de esta manera el circuito cultural, social y político más importante de Monterrey y del norte del país. La Macroplaza, cerca ya de cumplir 4 décadas y media de existencia, es reconocida como una de las obras más relevantes de renovación urbana en el país y un ejemplo de aprovechamiento del espacio público en México y el mundo.